El 14 de junio de 1986, ya inmortal, murió Borges a los 86 años. Esto lo escribió un periodista en el diario La Jornada. Borges no recibió el Premio Nobel de Literatura, pero sus versos seguirán asombrando a miles de lectores. Fue un poeta de voz temblorosa y escritura transparente. Fue fiel a la lengua castellana, o como decía, al bronce de Francisco de Quevedo. Nos dejó espléndidos poemas y la perplejidad como una forma para comprender al universo. Como ciego dirigió una biblioteca, escribió que Dios, con su magnífica ironía, le había dado a la vez los libros y la noche. En 1973 visitó México, el país, como escribió en uno de sus versos, cuya mitología de sangre la entretejen los hondos dioses muertos. Para Borges, nuestro país fue la tierra del afrancesado Manuel Gutiérrez Nájera, el de Ramón López Velarde, cuya suave patria aprendió de memoria. También para él fue la tierra de Alfonso Reyes, el mejor escritor de nuestro idioma, según Borges, y de Juan José Arreola, a quien consideró uno de los mejores cuentistas que hubiera leído. Con sus perplejidades, Borges nos enseñó, por ejemplo, que solo es nuestro lo que ha muerto, que solo nos pertenece lo que hemos perdido. Nuestras son las mujeres que nos dejaron, nuestros los días que ya no están. Este programa que hoy retomamos, entonces, es nuestro. Allí están Borges, el inmortal, con Juan José Arreola, cuya posteridad la tiene asegurado al menos por un cuento, El guardagujas, una pequeña obra maestra. También participan el poeta español Germán Bleiber, el poeta y cuentista venezolano Adriano González de León, muerto apenas hace un par de años, Salvador Elizondo y el ya mítico Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller. En 1973 vuelve Perón a Argentina y se hace presidente tras 18 años de exilio. Es el año en el que mueren Pablo Neruda y Pablo Picasso, el año del golpe de Estado en Chile. Se estrena la cinta El Exorcista y los acordes de la armónica y el piano de Billy Joel anuncian el nacimiento de un clásico del rock, The Piano Man. Son las 9 en punto de un sábado y se bebe soledad. Buenas noches. Antes de que Gutenberg inventara el tipo móvil por el año de 1450, los libros eran manuscritos. Se cuenta que 45 amanuenses, trabajando durante 2 años bajo la dirección de Cosimo de Medici, produjeron solamente 200 volúmenes. En sorprendente contraste, durante el primer medio siglo después de la invención de la imprenta, aparecieron en Europa aproximadamente 10 millones de libros, comprendiendo 40.000 títulos, obra de cientos de impresores en plena actividad. Hoy, más de 5 siglos después, es posible encontrar títulos que logren por sí mismos títulos de 10 millones de ejemplares. Y aunque no disponemos de estadísticas que nos permitan conocer la producción real de libros en el mundo entero, es seguro que la cifra anual de libros editados alcanza varios cientos de millones. Creo que ahora sería difícil vivir sin los libros. Pero precisamente su abundancia es lo que ha hecho más rigurosa la tarea y más inaccesible la gloria del escritor. Alrededor de una de las raras figuras que en Iberoamérica ha logrado una presencia mundial, el ilustre escritor argentino Jorge Luis Borges, uno de los más notables escritores de nuestro tiempo, se ha organizado este encuentro para hablar de los problemas del quehacer literario. Lenguaje, contenido, forma, inspiración, técnica, muchas cosas más. Se reúnen en la mesa con Jorge Luis Borges los distinguidos escritores mexicanos, Juan José Arreola y Salvador Elizondo, el brillante narrador venezolano Adrián González León y el crítico español Germán Bleiber. Dado que la concurrencia en este encuentro es de calidad excepcional, y excepcional también es la figura de uno de los más insignes escritores del mundo actual, Jorge Luis Borges, quiero preguntar a los participantes si ellos desean comenzar haciendo una pregunta a Borges.
Juan José Herrera. Bueno, más que una pregunta, yo siento la obligación de hacer un brevísimo homenaje a Jorge Luis Borges, que aparte de su grandeza de escritor, de autor de obras personales, ha tenido una importancia capital en el desarrollo de la literatura en lengua castellana. Creo que Jorge Luis Borges volvió a encontrar para todos nosotros las fórmulas secretas de la composición en castellano. Creo que descubrió otra vez el sistema vertebral y las articulaciones más auténticas de nuestra lengua. Yo creo que bajo el patrocinio de Francisco de Quevedo, Borges despojó a la lengua castellana de toda una vana palabrería, de que estaba recargada a partir del siglo XVIII, sobre todo el XIX, demasiada fronda verbal. Y Borges halló otra vez el sistema escueto, el esquema del árbol radical. Y naturalmente el lector puede hallar todos los rizos de la guirnalda y todos los desarrollos de las hojas y las flores a base de ese esquema fundamental redescubierto por Jorge Luis Borges. Una silueta magnífica de Borges. Su pregunta para maestro Borges. Yo quisiera preguntar a Borges, y en esto quiero también rendir homenaje, aprovechando su presencia. Creo que sería bueno consultar con él algunas cosas de técnica. Sin embargo, la condición de este programa no permitiría profundizar demasiado. Creo yo que mucho de la fronda que perdura en la literatura actual de Iberoamérica es debida sobre todo al curso tan amplio que tiene el género de la novela. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a Borges por qué él ha desechado este género, o no sé yo si alguna vez lo haya intentado. La respuesta es fácil. Yo no he escrito novelas porque en general es que no me interesan las novelas. Fuera del Quijote, naturalmente, fuera de Dickens, fuera de Conrad, fuera de Flaubert, la lectura de una novela ha sido para mí un esfuerzo. Entiendo además que un cuento puede ser esencial, es decir, que todo en un cuento puede servir al fin del cuento. Y en cambio, una novela, que bien puede abarcar 400 o 500 páginas, es imposible sin esterlipios, o podemos decir, sin nexos o eslabones, por unir un episodio a otro. Claro está que cuando pienso en las novelas de Conrad, no encuentro ripios. Pero en general, las novelas me dejan esa impresión de que el autor ha tenido que escribir páginas que vienen a ser como conjunciones, páginas que sirven para unir lo que él quería decir, para unir lo fundamental de la fábula, para unir un trozo con otro. Entonces las ha rellenado de cualquier modo, generalmente con paisajes, con reflexiones personales, y en cambio en un cuento todo puede ser esencial. Claro está que todo esto no es más que una repetición de aquello que decía Poe, de que un poema largo no existe, que un poema largo es simplemente una sucesión de poemas breves. Pero podemos decir, una novela no existe, una novela es una sucesión de cuentos breves o un cuento breve en el que se interpolan episodios. Señor González León, su pregunta. Frecuentemente, Borges, cuando a usted se le hace una entrevista y se le pide que hable de literatura latinoamericana, generalmente se refiere al modernismo o llega hasta el modernismo. Yo siempre estuve preocupado por saber si este es realmente un detenimiento en el tiempo de parte suya con respecto a la literatura, o es deliberadamente que usted se propone ignorar la literatura posterior al modernismo. Ahí he tenido un colaborador
que es la ceguera. Y la ceguera me ha sido útil en ese sentido. Es decir, me he dedicado más bien a releer. Y creo que la imprenta es uno de los grandes males de esta época. Espero que posiblemente volvamos al manuscrito. Creo que hay demasiada facilidad para imprimir, publicar. Y que podemos esperar una época en que solo se transcriba lo que vale la pena ser transcrito. Es decir, no me sorprendería que dentro de 200 años no hubiera imprentas, que no hubiera libros impresos, y que pudiera haber, por ejemplo, digamos, que poetas famosos que no hubieran impreso su obra. El caso de John Donne en Inglaterra, por ejemplo, que llegó a ser un poeta muy merecidamente famoso y que no imprimió sus poemas, que dejó esa tarea a la posteridad. Los hacía circular entre los amigos. Y así los poemas adquirían además, bueno, un valor de pequeños tesoros. Y de hecho, ahora hay poemas que quedan consignados a través de la cámara cinematográfica. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Y muy pronto, quedarán consignados también en los discos para la posteridad. No es raro que el poeta de mañana se exprese por medios orales. Por cierto, maestro Borges. Bueno, yo creo que cuanto menos mecánica mejor. Esperemos que desaparezcan los discos y los libros impresos. También. Sí. Lo único que no van a desaparecer nunca serán los poetas. Cumplimos en esos puntos. La poesía ha sido oral durante mucho tiempo. Usted mismo ahora, al dictar sus libros, ¿no siente que un poco su estilo se va convirtiendo más cerca de la palabra oral? Sí, y creo que es un bien. La palabra escrita es artificial al fin de todo, ya que la mano es un mecanismo, como la máquina de escribir. Señor Bleiber. Me gustaría preguntar al maestro Borges que qué relación ve entre sus poemas y sus cuentos, porque usted ha empleado la palabra esencial y el poema viene a ser lo más esencial de la expresión imaginativa, afectiva, literaria, etc. Sí, los cuentos corresponden a imaginaciones. Quiero decir que yo voy recorriendo las calles de Buenos Aires y de pronto entreveo algo. Y eso que entreveo es como si fuera una isla, digamos, que viene de lejos. Veo generalmente una punta y la otra. Lo que no veo es lo que sucede entre tanto. Y eso generalmente es un cuento. En cambio, en el caso del poema es algo más íntimo. Por eso me gustan más mis poemas que mis cuentos. Porque los cuentos, al fin de todo, son invenciones, son imaginaciones, sí, invenciones. En cambio, los poemas, aunque también son imaginaciones, están más cerca de mí, son más íntimas mías. Ahora, debo decir que todos mis amigos me dicen que soy un intruso en la poesía, que yo debería limitarme al cuento, que mis poemas, por llamarlos así, son ejercicios de un hombre de letras que conoce las leyes del juego. Pero que lo que me sale bien son los cuentos. Pero yo, tercamente, obstinadamente, sigo escribiendo poemas porque siento la necesidad de hacerlo. No sé qué le parece, pero el golpe que Borges da a los novelistas, salvo las excepciones que señala, Cervantes, Dickens, Flaubert, Conrad, es lapidario. La novela es imposible sin ripios, sin rellenos, sin basura. Contundente también es su juicio sobre la imprenta, pues para él ya se había convertido hace 37 años en uno de los grandes males de nuestro tiempo por publicar demasiados libros. ¿Qué pensaría Borges de la facilidad con que se publican ahora millones de ejemplares, donde existen escritores con graves fallas en el lenguaje? Nos recordaría de nuevo que el estupendo poeta isabelino John Donne nunca publicó sus versos. ¿Y cuál es la pregunta de Borges para Borges? Bueno, estoy pensando en el porvenir.
Estoy pensando en algunos cuentos que tengo a medio hacer, en un poema que ya está queriendo que yo lo escriba, un poema sobre México. Y estoy pensando en un libro sobre Spinoza que vamos a escribir en colaboración con Claude, Hornos y Acevedo. Es decir, estoy pensando en un porvenir no demasiado lejano. Además tengo 74 años, de modo que mejor es que no pierdo mucho tiempo en esperanza y en proyectos, sino que escriba algo. Muy bien, ahora pasamos a un tema para todos. ¿Por qué se escribe? ¿Por qué escribe cada uno de ustedes? Se escribe para saber qué somos y qué hacemos en el mundo. Yo no leo una página que no me agregue conocimiento. Yo creo que el poeta es el gran esclarecedor. Y me gusta recordar una frase de un poeta, por cierto, muy grande, que dice: oh poeta, tú nada explicas, pero gracias a ti todas las cosas se vuelven explicables. Yo creo que se escribe por una necesidad natural, auténtica, cuando se es un escritor auténtico, aunque se sea pequeño, que hay la necesidad de confesar, de aportar datos, de conocimiento para los demás. Yo creo que el libro y el gran poeta nos ayudan a saber quiénes somos y qué hacemos. Yo creo que es el esclarecimiento del ser y del estar, y todo lo que no nos lleve a una adquisición real de conocimiento o a una aproximación al misterio es diversión. Sí, es un juego verbal. Literatura de consumo. Ahora padecemos una cantidad de literatura así de consumo como enlatada, que está en todas partes. A mí me abruman las farmacias llenas de libros, los puestos de las esquinas, porque creo que es una literatura de consumo que no modifica a la persona. Yo solo creo en la cultura que realmente forma parte del ser, que circula en la persona y que la alienta, que son sus nervios y su sangre. Y todo lo demás es información. De acuerdo con Arriola, que escribe generalmente no para explicar al prójimo, sino para explicarse y esclarecerse a uno mismo. Ese es el primer impulso, ¿no? O sea, la confesión que uno se está haciendo a sí mismo. Y claro, esto viene a contradecir ahora un poquito lo que ha dicho Borges antes, que la letra no sirve. Pues resulta que la letra sí sirve, porque la confesión solo pensada no es suficiente. Hay una segunda confesión que es la escrita o manuscrita. Lo que yo he dicho es que yo he escrito urgido por una necesidad íntima y querría agregar, pensando en lo que hemos oído, que Whitman dijo que él había escrito su libro, en parte, sus Leaves of Grass, para saber quién era. Porque yo, dice, sé muy poco sobre mí mismo. Y solo para averiguar quién soy, escribo este libro que me dará algunas indicaciones. Es decir, lo que Arriola ha dicho. Sí. Y Don Quijote no escribe nunca y dice: yo sé quién soy, porque sabe quién es. Por eso no necesita escribir, actúa. González León, su respuesta a la pregunta ¿por qué se escribe? Participaría un poco de la idea esa de una intimidad puesta a funcionar, y claro, casi todo el mundo escribe por razones profundamente individuales, y yo creo que toda la gran literatura se ha hecho en base a que cada quien quiera ponerse en paz con sus fantasmas interiores. Ahora, en el caso del escritor latinoamericano, independientemente de un proceso fundamental que hay que cumplir en la literatura, y me gusta decirlo estando presentes justamente dos maestros del idioma, como son Borges y Arreola, que han cumplido con un sentido muy puro y muy hondo de la literatura. Admirando mucho eso, yo quiero agregar también que el escritor latinoamericano escribe también por otra razón que su intimidad. Escribe porque participa de la vida de un continente profundamente humillado y ofendido. Y sin necesidad de que el escritor haga panfletos ni carteles, en cierto momento tiene que poner de un lado su intimidad y abocarse un poco a los enormes problemas colectivos, donde no es solo la miseria directa y la explotación canallesca que sufren los pueblos de América Latina por parte de los grandes consorcios internacionales, sino es el caso de la humillación cultural y de la humillación moral en que un continente que todavía no tiene muy clara su identidad está sumido. Y en este sentido,
el escritor cumple una doble tarea, sin necesidad de hacer propaganda política. Bastaría que su palabra fuese digna y soberana para nombrar el continente, para que ya estuviera haciendo, al lado de un trabajo formal y creador fundamental, algo que le justifique su manera de vivir. Bueno, yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo con González León, y para ello podría citar algunos ejemplos en los que la literatura y sobre todo la poesía admitida en su acepción más vasta como creación del lenguaje, realmente no tiene otro fin que sí misma. Tal es, por ejemplo, el caso de la poesía de Mallarmé, para dar un ejemplo. Esa poesía no es ni testimonio ni versión de la realidad, sino es una construcción pura, un organismo que justamente cuya importancia está en la ausencia de relación con todo, sino que es un organismo autónomo, autosuficiente, que se sustenta en su propia estructura, al margen casi hasta de la vida misma. Creo que la pregunta que usted nos ha hecho implica, la respuesta a esa pregunta implicaría necesariamente la precisión de cuál es el fin de la poesía, un fin que no se ha determinado nunca, más allá de lo que se puede decir que el fin del poema es el poema en sí mismo. Ha marcado, de hecho, en sus dos posturas antitéticas, González León, Salvador Elizondo, las dos vertientes que por tradición se juzgan antagónicas, el arte comprometido y el arte por el arte. ¿Por qué no ahondamos un poco en esto? Por favor. Arriola. Yo siento y suscribo completamente las palabras de González León con entusiasmo en el hecho de que Latinoamérica tiene una obligación muy especial, pero basta con que el escritor latinoamericano sea completamente auténtico y si es un poeta que se cumple en cada poema sin estar propagando deliberadamente ideas a propósito de nuestras miserias, ya está haciendo una labor muy importante de denuncia, porque si íntimamente sufre los padecimientos de los pueblos latinoamericanos, de donde quiera que él sea, los sufre, los padece personalmente y los comunica de manera auténtica y además artística, ahí se cumple. Se cumple con perfección lo que dice Elizondo, el poema depende de sí mismo y debe de cumplir con sus propias leyes. En el momento en que un poeta cumple con su propósito, ahora que Borges ha dicho una frase que me parece importante, me siento obligado a repetirla. Hay un poema que ya me está exigiendo que lo escriba. Es decir, el poema está haciéndose en el poeta. El poeta tiene que hablar porque está urgido. Pero el planteamiento del problema fue de una manera diferente. González León habló con toda claridad de la miseria, de la esclavitud, de los problemas angustiosos de América Latina. El problema es si el escritor le puede volver las espaldas y encerrarse en su torre de marfil. Bleiber. No, yo creo que no se puede encerrar en su torre de marfil, pero que tal vez el encuentro de una identidad nacional o continental se consiga a base del encuentro de una serie de intimidades individuales, una suma de individualidades o intimidades de individuos expresados en obras por ejemplo, si volvemos al siglo de oro, ¿no? El Lazarillo es obra de arte y testimonio a la vez de una situación. Se refleja la sociedad, sí, pero no hace nada por cambiarla. Bueno, pero ahí está el mensaje y a la larga influirá. Perdón, yo quisiera insistir sobre este problema y aclarar algunas cosas, porque yo sé que este tema interesa mucho a los televidentes. Realmente debemos poner claro, ¿no?, que no se trata de que un escritor forzosamente tenga que ser un autor de panfletos políticos y que esté denunciando las realidades económicas, sociales, etcétera, a la manera como lo pudiese hacer un propagandista político. No, se trata de que en el doble juego de la intimidad, para el caso concreto del escritor latinoamericano, independientemente de cumplir con determinados postulados estéticos, esa validez íntima que tiene toda obra, pues, yo quisiera aclarar que
no se trata de una actitud social demagógica, no, sino que simplemente el hecho artístico, el hecho creador en sí, cuando es legítimo y honesto, cuando nombra las cosas con plenitud, ya de por sí es un acto revolucionario y transformador. Yo quiero aclarar que se me entienda bien que, por ejemplo, una escultura instalada sobre el mundo contribuye a una transformación porque crea una nueva posibilidad visual para el espectador y enriquece nuestro mundo, ¿no? Como lo enriqueció la poesía, porque desde luego un texto de San Juan de la Cruz no tendría ninguna efectividad práctica para solucionar las miserias del mundo de carácter económico, y sin embargo está ahí y tiene una validez estética trascendente. Lo que ocurre es que concretamente a veces muchos escritores latinoamericanos, frente a determinados problemas, tienen que sacrificar ciertas zonas de su intimidad para participar de pronto en un hecho colectivo. A veces en esta participación se les va la mano a los escritores y se convierten en simples demagogos, pero de pronto hay ciertos nombres importantes que, manteniendo una línea estética fundamental, han contribuido en los últimos tiempos a situar el proceso de América Latina, a situarla identificándola por la palabra. Es decir, y en este caso, una palabra dicha, bien sea sobre los conflictos sociales de Centroamérica con respecto a los problemas bananeros, por ejemplo, o bien sea un universo pleno de soledad y de angustia individual, como el planteado en un relato realmente extraordinario de Juan José Arreola, llamado Homenaje a Otto Banniger, yo creo que se tocan y son esencialmente revolucionarios en el hecho de proponer a través de la palabra creadora, una posibilidad mayor para el público que pueda leer. Lo que ocurre es que el gran público no tiene acceso a ninguna de las dos cosas, porque el público en general en América Latina es analfabeto. Toda la cantidad de libros de que acá se hablaba que se publican y están ahí. Y creo que se publican muchos libros que no tienen nada que ver con la literatura, como son los bestsellers. El público, lamentablemente, hoy en día solamente nos ve en televisión. Y lamentablemente, la mayor parte esto es un programa excepcional, por ejemplo, la mayor parte de la programación de la televisión entra en una competencia brutal con el fenómeno literario, porque está hecha de muy mala calidad y está tendiendo siempre a complacer el bajo gusto del público. Y ahí sí está un problema serio en la escritura, ¿no? De que tenemos los medios de comunicación masiva que imponen un tremendo mal gusto, una suerte de facilidad, una suerte de producto ya elaborado y hecho, que aniquila en cierto modo la conciencia del espectador. Eso depende, desde luego, y estoy nombrando la soga en Casa del Ahorcado, justamente del gran empuje publicitario de los consorcios interesados en liquidar todo el espíritu crítico. Fíjese que yo pienso que los medios de comunicación de masa, en contradicción contra la literatura, han ido produciendo cada vez más una red de autómatas en casi todos los países de América Latina, quizás en Europa no. Y entonces ahí, ese problema, literatura seria, televisión, revela mucho más el hondo y terrible problema de la identificación y del avance cultural, social y humano de nuestros países. Es probable que el poema sobre México Borges lo escribiera durante su estancia de ese entonces en nuestro país. Terminó llamándose simplemente México y forma parte del libro La moneda de hierro, publicado en 1976. En este libro misceláneo, Borges intenta mudar el acento prosódico del endecasílabo para hacerlo más ligero. Este programa en sí mismo es un testimonio de que la buena televisión no tiene ningún empeño en soslayar, sino antes en fomentar el espíritu crítico de la gente. Sobre este tema, señor Borges, sobre la participación del escritor, la tarea literaria del escritor, comprometida o no desde el punto de vista político. Bueno, yo lo he resuelto de un modo particular que sea posiblemente un error mío. Es decir, yo he declarado siempre mis opiniones. Soy conservador, no soy comunista, no soy antisemita, nacionalista. Eso lo he declarado siempre. Pero he tratado de que esas opiniones mías, que mantengo y que estoy manteniendo ahora en momentos difíciles para mi patria, no tengo por qué insistir, he tratado de que eso no intervenga en mi labor literaria. He querido que la labor literaria quede a cargo de lo que podemos llamar la musa,
o el espíritu, o la subconsciencia, como quieran ustedes. Es decir, yo tengo mi conciencia clara. Yo he obrado siempre cívicamente de un modo que creo, digamos, correcto, para no usar una palabra más ambiciosa. Pero al escribir he tratado de olvidar esas opiniones. Y como al escribir, yo no he escrito para nadie especialmente. Es decir, no he pensado en una minoría, ni he pensado en una mayoría, ni he pensado en lectores, ni siquiera he pensado en publicar. Es decir, primero he escrito y después he publicado, pero eso es secundario. Y yo trato de mantener esas dos actividades aparte. Es decir, he tratado de intervenir lo menos posible en mi obra. He tratado de que la obra se haga sola, más allá de las limitaciones de Jorge Luis Borges, más allá del hecho, bueno, de que sea conservador, de que sea argentino, de que le haya tocado un siglo que sentimos como especialmente desdichado, aunque sin duda la gente siempre ha sentido que su siglo es desdichado, y creo que es más natural que lo preocupen a uno las miserias personales, que son reales, porque a todos nos toca nuestra amplia cuota, perdónenme la fea palabra, no encuentro otra, de desdicha, que las de las masas que son abstractas, porque no hay masas, realmente no hay países, no hay continentes. Lo que hay son individuos, eso sí es real, un individuo es real, pero todo lo demás es una abstracción. ¿Quiere usted ser un poco más explícito sobre otro? Ahondar en este pensamiento. No hay masas. No. No hay países. No. No hay continentes. No, esas son las abstracciones. Pero, por ejemplo, para cada hombre, su vida individual es la realidad. Y lo que puede interesarle a un hombre realmente es que una mujer lo quiera, que la vida sea demasiado corta o demasiado larga. Creo que, bueno, hay que saber quién es, de qué es capaz. Pero en cambio, si estamos pensando en términos de geografía política, me parece que estamos limitándonos y algo que va a cambiar. Me parece que estamos sujetándonos deliberadamente a la política, que para mí es una actividad triste, más bien. Ya que usted y escribir me parece tan difícil, me parece que es mejor, como he dicho, dejar que las cosas se escriban. Ahora, si eso sirve para explicar a otras personas o no, eso es secundario. Puede no explicar a nada, puede ser simplemente, como Arriola ha dicho, un poema puede ser un poema simplemente, y basta con que sea un poema. Creo que la poesía en sí es muy importante y es muy misteriosa, lo bastante importante como para que nos entreguemos a ella totalmente. ¿Para quién creen ustedes que debe escribir el creador literario? ¿Para nadie, las para mayorías? Sí mismo. No, ni para mayorías, ni para minorías. Debe escribir para sí mismo. Sí, es que debe escribir porque el espíritu, digamos, para nombrarlo misterioso y profundo, el espíritu quiere que escriba. Y entonces él escribe y cumple con su deber. Ahora, que eso se ha leído o no se ha leído, que haya difusión, que no haya difusión, todo eso son problemas de libreros, de editores, que no interesan a ningún escritor realmente. Solo que, reduciendo el argumento al absurdo, bastaría entonces que el escritor escribiera, aunque no se publicara sí, nunca. Desde luego, y yo sé que si, para usar el ejemplo ya, tan esperado por todos, que si yo fuera Robinson Crusoe, yo escribiría en mi isla. Aunque no hubiera editor que lo publicara. No, eso qué importa, eso está fuera de la literatura. ¿Usted qué opina de esto, González León? Todo lo contrario. Yo creo que para que la literatura exista, supone una comunicación. Yo respeto mucho esa enorme intimidad de Borges, pero realmente cualquier texto escrito
debe suponer forzosamente un lector. Y en el fondo, si uno es sincero, supone la existencia de alguien con quien comunicarse. El lector puede ser uno mismo. A la larga sí, entonces ya iríamos más lejos entonces en la reducción del absurdo. Lo mejor sería no escribir, Borges. Exacto, sería mejor no escribir que escribir artículos sobre la situación política de tal o cual país. Eso parece, no sé, tan deleznable. Bueno, que no se trataría de que el escritor forzosamente escribiese artículos políticos, ¿no? A la larga se llega a eso con sus tesis. No, Sí, no. logró usted que usted, por ejemplo, ha hablado continuamente del continente latinoamericano y no ha hablado de los problemas, bueno... ¿De carácter estético? No, Porque... no, por ejemplo, de la situación de los, bueno, de los hindúes, a los malayos, o de los esquimales. Mire, yo quisiera hacer referencia a algo... de un lugar. La Fíjese. literatura es mucho más vasta que todo eso. Sí, yo sé, pero yo justamente decía del problema doble para ciertos escritores, probablemente también los del África y los de Asia. Hay un ejemplo muy claro y que yo sé que a usted le va a gustar porque yo en repetidas oportunidades lo he oído que se expresa en forma muy admirativa de él, que es el caso de Pablo Neruda. Pablo Neruda ha sabido responder con altivez a la zona de su intimidad y ha sabido responder con altivez a la zona de la colectividad. Y yo no creo que sea deleznable la tarea de un poeta que usted también dice admirar, por otra parte. Yo admiro en Neruda, pero yo no soy capaz de esa doble tarea. Es decir, yo expreso siempre mis opiniones. Nadie puede pensar que soy partidario del nacionalismo, del antisemitismo, del comunismo. Eso nadie puede pensarlo. Pero al mismo tiempo, cuando estoy escribiendo un soneto no estoy pensando en mis opiniones. Esas son tan ajenas a la literatura como el color de mis ojos. Señores, ¿qué opinión tienen ustedes del diccionario de la Real Academia Española? Del diccionario de la Academia yo no puedo más que desopinar. Yo no creo que poseamos todavía un diccionario ni de la Academia ni de nada. Hablaría del diccionario de Corominas, que es una empresa colosal hecha por un solo hombre, Joao Corominas, el diccionario etimológico. El diccionario de la Academia, a través de todas sus reediciones, ha conservado algunos vicios de origen. Es un diccionario estrecho, abusivo en muchos aspectos, concede demasiada importancia a minucias. Para un juego que se practica en la provincia de León entre muchachos, dedica 24 o 30 líneas, y para otra cosa, nada. Entonces es un diccionario desequilibrado, absurdo, como casi todos los diccionarios. Y la nueva empresa editorial de la Academia, pues se calcula que en 100 años no podrá ser concluida. En lengua castellana no poseemos un diccionario. Es una buena... No creo que haya diccionario todavía. Para aligerar esta reunión, que no lo precisa desde luego, quiero recordar una frase de Grusac, hablando del diccionario decía, ese asombroso diccionario, dice, cada nueva edición hace lamentar la precedente. Bueno, sí. Leiber. Yo creo que tiene todos los vicios que ha señalado Arriola y que no hay ningún diccionario de la lengua castellana. Yo en esto quiero recordar un artículo de Unamuno del año 24 o 25, cuando salió la edición X de la nueva edición, cambiando lo de lengua castellana en lengua española, que dijo Unamuno que era un disparate y que se debía seguir llamando lengua castellana, comparándolo con el inglés, que dice que el inglés se llama lengua inglesa y no británica, porque el concepto español es concepto político, geográfico, pero no lingüístico. Bueno, y claro, entonces ya el diccionario de la lengua española, claro, es el único elemento para consultas ortográficas, por ejemplo, es para lo único que sirve, ¿no? Etimologías no da ninguna. ¿Qué lengua tiene mayor riqueza, mayor flexibilidad, el inglés o el español? No, el inglés. Juzgando la lengua viva, no de diccionario a diccionario. No, el inglés, creo que... El diccionario de la Academia todo tiene alrededor de unos 200.000 vocablos y el Dexter tiene 1 millón, ¿no? Pero, sí.
No hay diccionario. El día que hubiera el diccionario auténtico como lo hay en inglés, nos llevaríamos de calle, yo creo que a cualquier otra lengua. No, yo no Si creo reunimos sí, pero el vocabulario de inglés Quevedo. y el alemán, Sí. por ejemplo, las lenguas germánicas, permiten hacer palabras compuestas, y el español no. Y esa es una pobreza del español. Sí, usted Luego, considera que es más eficiente como medio, como Yo instrumento de creo que sí, expresión las lenguas literaria. germánicas en general, Las me lenguas parece germánicas. que son superiores. Además hay otra cosa, por ejemplo, el adverbio. Si yo digo, bueno, oscuramente, claramente, lo que se oye es la parte mecánica, lo que se oye es el mente. En cambio, si yo digo darkly, lightly, lo que se oye es oscuro, es la parte significativa. El español tiene ese defecto. Son demasiado largas las palabras, además, me parece. Ahora, el español tiene la virtud de ser, de todas las lenguas latinas, la que se ha alejado menos de este latín. Tiene la sonoridad del latín. Y ahí tenemos ese español, del cual hablaba Arriola, el de Cervero Fajardo, el de Quevedo, que es casi un regreso al latín. Es que creo un error oponer un idioma a otro. Yo he dejado por los países escandinavos y todo el mundo habla inglés y su idioma. Y creo que sería mejor que dentro de 50 años todos habláramos español e inglés. Porque los otros idiomas no tienen posibilidad de difundirse. El ruso, por ejemplo, es muy difícil. El chino es tan difícil que dos chinos, para entenderse, tienen que escribir. La lengua oficial del Parlamento de la India es el inglés. Yo creo que lo mejor sería una unidad, bueno, bilingüe. Y además eso evitaría el nacionalismo. Es decir, que no tenemos que oponer, porque nosotros estamos creando una situación bélica, un poco absurda, un idioma a otro. Creo, el francés, desgraciadamente, a pesar de su admirable literatura, ya no puede ser un idioma universal. El latín, desgraciadamente, ha dejado de serlo. De modo que creo que la mejor solución, y eso puede obtenerse muy fácilmente, pueden obtenerlo los ministerios de educación, sea que en las escuelas primarias, por ejemplo, de todos los países de lengua inglesa se enseña español, y que en las escuelas primarias de todos los países de lengua española se enseña inglés. Y no correríamos el riesgo de que el dominio económico y político de los pueblos sajones, en particular de los Estados Unidos, llegara a encaminar el idioma hacia el spanglés. No, yo creo que no. Por ejemplo, Ya de hecho está muy influido el idioma por una serie de terminologías importadas del bueno, idioma inglés. pero el inglés es un idioma hospitalario que admite muchas palabras extranjeras, muchas palabras españolas también. Pero creo que el hecho de que un chico, bueno, yo estoy refiriéndome a mi caso particular también, use indistintamente inglés o español, es algo que tiene que librarlo de ser nacionalista, que tiene que abrirle un mundo más amplio. Podemos emplear algún idioma oriental, mejor todavía, pero eso ya es demasiada ambición. Pero me parece que oponer un idioma a otro es absurdo, porque los idiomas corresponden, los idiomas no son un sistema de palabras sinónimas. Si yo digo, por ejemplo, en alemán, bueno, unheimlich, o en inglés uncanny, estoy diciendo algo que no puede decirse en español, porque los españoles no han sentido necesidad de inventar palabras para ese sentimiento. O si digo, por ejemplo, gemütlich, o si digo pose, eso tampoco puede decirse. Y sin duda hay palabras españolas que son intraducibles también. Además, me parece raro el conocimiento, que sería muy fácil para un chico, el conocimiento simultáneo de dos idiomas puede perjudicarlo. No, es que tiene que mejorarlo. Y en el caso del modernismo, por ejemplo, que yo sigo admirando, ¿qué hubiera sido del modernismo sin la literatura francesa? Hubiera existido, por ejemplo,
elijo el ejemplo máximo. Rubén Darío es concebible sin Hugo y sin Verlaine, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, no. El idioma español hubiera seguido, bueno, una triste literatura del siglo XVIII y del siglo XIX. González, ¿usted qué piensa de la eficiencia del idioma español? Yo quisiera referirme, yo creo que el problema en el caso de Borges es también muy personal, porque él ha tenido las vivencias casi inmediatas en los dos idiomas. Creo tener entendido que usted comenzó con el inglés al mismo tiempo que con el castellano. Sí, porque tenía una abuela inglesa y una abuela criolla. Pero en los países escandinavos, que todos los chicos hablan, desde luego, hablan danés, hablan noruego y hablan inglés. Sí, pero yo creo que esos dos idiomas, aunque se parezcan, las lenguas escandinavas y el inglés, se perjudiquen. Además, el conocimiento nunca puede perjudicar. No, lo conflictivo sería la sustitución o la aparente minusvalía que se le da a un idioma. Bueno, no, pero es que se llega más a la sustitución con la oposición. En cambio, con el doble conocimiento no. Ya desaparece ese riesgo. ¿Y cómo haría uno para tener en dos idiomas distintos el propio sentido de su identidad? ¿Usted, señor Borges, escribe sus cuentos en inglés? No. Los escribe en español siempre. Siempre en ¿Por qué? español, desde luego. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque en Buenos Aires se habla español, estoy hablando español todo el día. Pero usted escribe para todo el mundo. No, es que yo no estoy pensando en la gente, estoy pensando en que estoy en un ambiente de gente que habla español. Y en cuanto a leer, desde luego, yo leo mucho más en inglés que en español, porque hay más que leer. Pero, desde luego, yo perdí la vista en 55, y ahora, bueno, leo muy poco, es que más bien releo. Y yo me he enseñado a mí mismo, me he enseñado alemán, en fin, lo suficientemente bien como para gozar de la poesía alemana. Y he aprendido latín también, y he leído la Divina Comedia sin saber italiano, porque se parecen tanto los dos idiomas que me parece absurdo estudiar italiano, sabiendo español. Y el portugués también, el portugués es un idioma que se nos da, uno puede leerlo directamente. No, pero mi pregunta tendría a saber, ya que usted hace un panegírico tan caluroso de la superioridad de las lenguas germánicas y domina a la perfección el inglés, usted es maestro de literatura británica en universidades de los Estados Unidos, tengo entendido. ¿Por qué prefiere el idioma español para su expresión? Va a ser muy ilustrativo para todos nosotros. Bueno, esa es una pregunta que no me había hecho yo. Puede contestarse debido al hecho de que el inglés, a pesar de todo, sigue siendo un idioma literario para mí. En cambio, el español es mi lengua oral, mi lengua cotidiana. Y además, cuando yo escribo, yo sitúo generalmente mis cuentos en Buenos Aires. No en el Buenos Aires actual, porque eso sería incómodo, sino en el Buenos Aires de mi infancia, de mi nostalgia. Y entonces es natural, y si voy a hablar de los compadritos, del barrio de Palermo o del barrio de Montserrat, use un idioma que esté cerca del que ellos hablaban. Además, no sé, yo respeto mucho al inglés y no me atrevería a escribir en inglés. En cambio el español es mi destino, y es un destino que acepto y que acepto con alegría. Ya que pero yo no pongo un idioma a otro. Yo me he educado en Ginebra. Durante 5 años mi idioma cotidiano era el francés. Mis primeras composiciones poéticas fueron por consiguiente escritas en francés, que eran muy malas, pero eso es natural. Y ahora estoy un poco más lejos del francés, bueno, porque, bueno, por la ceguera también, que no por desdén al francés, ciertamente, porque eso sería ridículo. Pero creo que, en general, conviene que acentuemos todo lo que pueda acercarnos y no lo que pueda separarnos. Es decir, si hablamos 2 idiomas, bueno, ya estaremos más juntos. Y podemos hablar todos los idiomas del mundo, lo cual evidentemente es imposible, sería mejor todavía. el español, la lengua española, ¿no? Evidentemente es una cosa viva, cambiante, que necesita toda la elasticidad y toda la libertad necesaria. Pero que no es importante una labor de preservación.
de mantenimiento, de conservación. Y no es esa la tarea de las academias. Bueno. No es la finalidad de la academia fijar, limpiar y dar esplendor. Tienen razón de ser o no. Yo soy académico. Creo que son un error las academias. Yo me dejé hacer académico, bueno, cuando llegó el entusiasmo de 1925, la revolución, pero ahora creo que son un error. Y además creo que el error capital es suponer que sea importante el número de palabras. Me parece mejor el criterio, por ejemplo, que tuvieron los franceses, que optaron por la economía verbal. Me parece mejor, digamos, me parece mejor la ambición de Racine o de Corneille, me parece muy superior a la de Rabelais, por ejemplo, que quiso escribir con muchas palabras. Creo que el error de los diccionarios en general es ser demasiado copiosos. Porque la estadística no es un mérito. Y cuando yo hablo de mi amor por el inglés, que no estoy pensando en que contenga muchas palabras, posiblemente contenga demasiadas palabras. Eso no es un mérito, ¿no? He pensado, por ejemplo, bueno, en el hecho de que pueden componerse palabras, de que el escritor puede escribir con más libertad, de que no hay sonidos que se repiten continuamente. Como en español, por ejemplo, en español tenemos el sonido ente. Bueno, ese sonido se confunde con el sonido ento. De modo que tenemos el contentamiento que tristemente. Bueno, eso es un defecto, desde luego, pero tenemos que someternos a él. Ahora, en cuanto a aquella muchas palabras, me parece que no es importante eso. Y me parece que el inglés actual quizá esté empobreciéndose por la influencia de Norteamérica, empobreciéndose paradójicamente en el sentido de que están metiendo muchas palabras, quizá demasiadas. O como dijo Chesterton, los americanos están tan apresurados que no tienen tiempo de decir lips y dicen elevator, es decir, buscan una palabra más pedantesca y más larga. Yo creo que si el diccionario de la academia incluyera menos regionalismos españoles o americanos, sería mejor. Y si hubiera con un criterio más riguroso, y no con el criterio de que cada edición sea más abultada que la edición anterior. Y además incluya palabras, incluye palabras de jerga ya desaparecidas. Y la prueba está que, bueno, nosotros decimos México y no México. Y que los ingleses dicen to be or not to be y no to be or not to be, como decía Shakespeare. Esa transformación ocurre y no sé hasta dónde puede o deba de legislarse. Que un académico como Borges nos diga que las academias son un error, no podemos soslayarlo. La autocrítica es rara avis en nuestra tradición cultural. También me gustó escucharlo confesar su admiración por Pablo Neruda, un gran poeta como él, pero con una afiliación política absolutamente contraria. Retomar a Jorge Luis Borges es abrevar de nuevo en toda una rica tradición literaria. Es mirarse en su espejo de tinta. Yo le espero aquí la próxima semana en Retomando a, el espacio donde le damos una nueva oportunidad a la imaginación crítica y a la memoria, porque estamos convencidos de que lo nuevo, lo novedoso, no siempre se encuentra en lo último o lo más reciente.